Bienvenidos a un nuevo video de reaccionando a todos los países del mundo. Este es todos los países que ONU reconoce que son estados independientes. Ya hicimos el video sobre Afganistán, ya hicimos el de Albania, toca hoy Alemania. Tenemos a Alemania acá. Yo no sé por qué a ese Alemania me lo acuerdo como más al sur, pero no, chavos, están bien al norte. Es más, delimitando con Dinamarca. Tienen Polonia al lado, por eso el día que pintó salir a invadir, invadieron para el costado. De hecho, invadieron Chequia primero y antes anexaron Austria. ¿Chequia? Esto siempre se pronunció Chequia, porque Praga me acuerdo como capital, pero si diga Chequia no. Creo que tuvo un efecto Mandela. Austria sí, lo tengo, lo ubico. Suiza, que no es Suecia. Suecia es esto que está grande, no se confunda. Ustedes si quieren paraísos fiscales y esconder guita, es acá, no es acá. Acá se portan bien. Al oeste de Alemania tenemos a Bélgica y a Países Bajos. ¿Qué Países Bajos? ¿Por qué? Están altos. París, o sea que Alemania tiene 1, 2. Está Luxemburgo chiquitito acá también si quieren pagar poco impuesto acá. Había escuchado que muchas empresas de los alrededores ponen su sede central en Luxemburgo porque tiene beneficios fiscales. Paga menos impuestos si ponen que su domicilio está acá. O ponen la casa central, que es una casa central así solamente para evitar pagar más. Alemania limita con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 países. Es un país como Brasil, si se quiere, lo que tiene que ver con potencia industrial, económica y la cantidad del país limítrofe. Este tiene 9 fronteras, Brasil tiene 10. Y a nivel mundial, Alemania está bastante tirado al occidente dentro de lo que tiene que ver con Eurasia. Ya tengo video preparadito. Tuki. 30 curiosidades que no sabía sobre Alemania. La mayor potencia de Europa. Primer comentario a la vista, que yo sepa de Europa, arre que ya aparece en el título, Alemania es la potencia. ¿Quién le sigue? Francia. ¿Y cuál es la gran discusión entre Alemania y Francia? Que Alemania quiere abrir sus fronteras y Francia quiere mantener soberanía. Entonces hay un problema, porque Alemania lo que quiere es que toda la Unión Europea sea un país que compartan la mayor cantidad de leyes en común. Francia, por el contrario, quiere seguir manteniéndose como un país con soberanía propia. ¿Qué puede hacer Francia contra Estados Unidos? No sé, pregúntale a Francia. ¿Qué puede hacer todo en Europa contra Estados Unidos? Y capaz que algo de carita se le puede plantar. Pero bueno, franceses, gente, franceses. Alemania quiere unión desde siempre. Antes lo quería mediante un modelo de imperio que se iba comiendo otros países. Por ejemplo, arrancar a invadir Polonia en la época del señor de bigote, y yo lo quiero hacer mediante mecanismos legales. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Alemania. Toda Europa el zángano, ¿te das cuenta? Número 1. El nombre de Alemania proviene del germano antiguo, alemán, que significa todos los hombres, y en su idioma el país se llama Deutschland, que en alemán significa tierra que pertenece al pueblo. Tierra que pertenece al pueblo, nombre muy peronista, porque el pueblo como base del movimiento ya. Número 2. En Alemania el fútbol es el deporte rey y es considerado el deporte nacional. No por nada este país ha logrado ser el país europeo que más copas mundiales ha ganado. No miren eso, no miren eso, no miren. Tapen. No miren. Argentina 2, este video está muy desactualizado. Ya este video no me cayó también. Junto con Italia, además de ser el país que más títulos de la Eurocopa ha ganado, junto con España. Número 3. Si juntáramos todas las participaciones de Alemania, como la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, en el medallero de las Olimpiadas, este país sería el segundo mayor campeón de medallas olímpicas. No, por un tema burocrático de que en Guerra Fría les pintó dividir al país en dos, no llegan a acumular la mayor cantidad de medallas olímpicas. Lo que sí habría que ver, porque no pueden salir dos países primero y segundo, digamos, por lo que entiendo. Salvo ponele natación, sí, en otros deportes no. Algunos tipos podrían ser compatibles y otros no. De medallas. Cuando sí pueden salir del mismo país en un podio, suma, pero si no, no. Olímpicas, dándole un total de 1586 medallas, solo siendo superada por Estados Unidos, quien cuadruplica a Alemania en población. Estamos muy lejos de Estados Unidos en medalla olímpica. México nunca estará en estas listas, jeje. Número 4. La ingeniería de Alemania es famosa en todas partes del mundo debido a su calidad, durabilidad, adaptabilidad e inventiva. En cualquier rama de la tecnología es común encontrar que buena parte de las mejores marcas y productos son diseñados, desarrollados y construidos por empresas alemanas. Basta por nombrar marcas como Volkswagen, Siemens, Porsche, Opel, Mercedes-Benz, Klarstein, Una licuadora, esta la conozco. Mira, creo que mi aspiradora es Karcher, Heinel, Bosch. Y está faltando Stihl, creo que también es alemana. Mi hidroladora es Stihl y debe tener 15 años y anda igual que el primer día. Y BMW, que son grandes empresas alemanas que destacan por su calidad. Ok, o sea que el dicho de y son alemanes, de cuando vas a comprar algo y te dicen y es alemán, no falla, este chabón lo confirma. En Alemania hacen cosas buenas. En Alemania hacen cosas buenas. Número 5. La gastronomía alemana es muy variada y se
Se pueden comer distintos platillos dependiendo de la región, teniendo influencias de la comida de países vecinos como Francia o Italia. Sin embargo, lo más popular en el país son las salchichas. Estas son de cientos de tipos distintos, casi siempre acompañados de chucrut, sin olvidar de sus cientos de preparaciones de pan. Al alemán le gusta la salchicha de chucrut, por lo que se ve. Este video no fue tan preciso con las recetas como pasó en el video anterior de Albania. Por dos, gente, Albania no es Alemania, sepan eso. Mucho salchichita, mucho chorizo, mucho solomillo y... Número 6. Hace pocos años, los ríos y lagos de Alemania eran unos de los más contaminados del mundo, debido a que el bloque socialista no seguía ninguna norma ambiental. Siempre los socialistas, boludo. Quieren todo para el pueblo, pero después te contaminan los ríos, los muchachos. Sin embargo, tras la reunificación alemana se logró limpiar los ríos, de modo que en la actualidad en sus aguas ya habitan peces, e incluso son aptas para los bañistas en verano. Gracias, Alemana federal y capitalista, por arreglarnos los ríos. Número 7. Aunque Alemania es una de las superpotencias económicas del mundo, su ejército no está ni entre los 10 mejores ejércitos del mundo, siendo superado por incluso países latinoamericanos. Brasil le gana. ¿Quién más le gana? O sea que brasileros hay muchos. No sé cuántos habitantes de Alemania. Creo que 80 millones. Estados Unidos, Rusia, China, India, superado Japón, Corea del Sur, Francia, incluso Reino Unido, Egipto, países Brasil, Turquía, Italia. Latinoamericanos como Brasil. Qué raro que no estaba Corea del Norte. Nuestro gran ejército argentino, si son 193 países según la ONU, debemos estar más o menos en el 100, quiero creer. Número 8. Debido a la buena economía y a la gran cantidad de oportunidades laborales del país, Alemania es el segundo país del mundo al que la gente más emigra, solo superada por Estados Unidos, siendo el 12% de la población del país de origen extranjero. Yo tenía una especie de escala social que me había dicho un español una vez. Lo que tiene que ver con, vieron que en Argentina, bueno, vamos a Venezuela. El venezolano se va a Argentina y el argentino se quiere ir a Estados Unidos, ponele que capaz que a México, y voy a Europa, pero a Estados Unidos a Europa. Y de Europa a España porque habla el mismo idioma. Y la escala que me habían dicho los españoles, usando un español de ejemplo, era: se quieren ir a Alemania a buscar más prosperidad, y de ahí, o la próxima vara de la escalera, el próximo piso, es irse a algún país nórdico. El tema es que te caga de frío. Número 9. Aunque el nombre de Alemania nos puede remontar a épocas tan antiguas como la Edad Media, lo cierto es que el actual estado alemán tiene tan solo 30 años, pues lo que hoy es Alemania surgió de la reunificación entre la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, que ocurrió el año 1990. 1990, o sea que tiene 35 años. Número 10. El clima de Alemania varía según la región. En el norte y el noroeste se caracteriza por ser templado y llover gran parte del año. Los inviernos son fríos y los veranos son frescos. La zona este presenta inviernos muy fríos y veranos cálidos, caracterizándose por tener periodos secos. En la parte central y sur de Alemania las temperaturas van de moderado a caluroso, y en el extremo sur y en la región cercana a los Alpes bávaros el clima es de montaña. No sabía que tenía playa Alemania. Sí sabía que te caga de frío en invierno, y tenía la idea que era una especie de Londres, el tema de la lluvia y el clima nublado constante. Número 11. Alemania tiene la fama de ser un país consumidor de cerveza y es por tradición uno de los países más cerveceros del mundo, tanto en elaboración como en consumo per cápita, con sus 104 litros por persona al año. 104 litros por persona al año de cerveza. Che, me parece poco para lo que sé que consumen mis amigos, boludo. De hecho, por Alemania somos un país cervecero y no de vino. Ustedes, en México, si ustedes toman el tequila, cabrón, no vengas aquí a cambiarme la identidad, güey. Ocupa el cuarto puesto como mayor consumidor de cerveza en todo el mundo. Número 12. En Alemania se inventaron cosas como la imprenta moderna, la bombilla, la calculadora, los automóviles, el formato MP3, la perforadora, el taladro eléctrico por... Ellos inventaron el automóvil, nosotros inventamos el colectivo. Decime qué producto, cuál puede llevar más personas. Y después ellos dicen que hablan por el pueblo, que son el pueblo. Nosotros llevábamos todo el pueblo en un colectivo, así que calladito la boca. Tátil, la cinta adhesiva. Inventaron la cinta adhesiva. Con esa nos liquidaron, muchachos. El clarinet. El clarinet. Inventaron el instrumento musical de Calamardo, que no van a ser aburrido y productivo. El árbol de Navidad. Inventaron el árbol de Navidad. No la tenía esta, boludo. Y es importante. ¿Cómo fue? Pero Santa Claus. ¿Será alemán Papá Noel? Polo Norte. Alemania está al norte de Europa. Che, ojo con eso. Tiene pinta
de que Santa Claus es alemán. No, es noruego. Papá Noel o escandinavo. Chabón, inventaron el árbol de Navidad. ¿Habrán inventado los regalos o solamente decoraron un árbol porque estaban aburridos para decir, mirá, lo llenamos de luces? ¿Por qué? Y porque somos alemanes. La insulina. La insulina. O sea que le salvaron la vida a los diabéticos. Es muy complicado competirle a estos muchachos. El reloj de bolsillo. La televisión. Los ositos. ¿Inventaron la televisión? Mirá, yo sé que solamente vamos 3 países de análisis, pero tiene pinta que va a ser muy difícil de destronar a Alemania como país que inventó las mejores cosas. O sea, solamente lo voy a definir como las mejores cosas. Entra utilidad, entra entretenimiento, ¿qué más? Cultura. Inventaron el árbol de Navidad, muchacho. No, inventar la bicicleta también. No puede ser. Tengo que volver un poquito para atrás porque me pongo a hablar y me olvido lo que estaba viendo. Los ositos de goma. Las bicicletas. El motor a reacción. El Zeppelin. Bueno, el Zeppelin la cagaron. Zeppelin la cagaron porque lo inventaron, se prendía fuego, catástrofe. Algo de combustión tiraron. Reactor a combustión, dijo. Eso no importa tanto. La Play 2 no, eso tuvo que haber sido Sony, que Sony es japonesa. Para Sony es japonesa, ¿no? Ya sé que me entero que es alemana ahora. Las cámaras de... Eso a YouTube no le gusta. Yo no puedo decir eso. A YouTube no le gusta que yo diga esas cosas. Ya dije la palabra Afganis hoy, cuando leí el nombre del país, y eso a YouTube no le gusta. Zeppelin, la aspirina, la guardería o... Es que, ¿cuántas cosas van a inventar? ¿Cuántas cosas? La aspirina, muchacho. ¿Cuántas de esas se toman ustedes antes de ir a laburar porque no soportan más su vida o el estudio y demás? Kindergarten, los lentes de contacto. Y Kindergarten tenía nombre alemán. Los cohetes espaciales, los perros guía, los... Las jirafas también inventaron. Perros guía y jirafa. zoológicos modernos, la crema Nivea, el... ¿Por qué? ¿Por qué lo ponía como un distintivo la crema Nivea? Fanta, el micrófono y miles de inventos más. Número 3. Va a ser muy difícil destronar a esta gente. 13. Aunque Alemania fue escenario de las guerras más catastróficas de la historia, su arquitectura antigua ha sobrevivido en su mayoría bien conservada, permitiendo al país tener una gran cantidad de patrimonios de la humanidad reconocidos, Pero esa iglesia no le compite ni ahí a la Catedral de la Plata. siendo el cuarto país que más patrimonios posee, solo superado por Italia, España y China. China es muy grande como país y pasó de todo, también tienen 5000 años de historia, está bien. Italia tiene buena parte de la historia. España, lo invadieron los árabes, España, que no se vengan a hacer los capos. Y después Alemania. Yo de Alemania no conozco la historia previa al Estado, tipo si los chabones tuvieron reyes o qué, cómo se organizaron. Sé que trataron de destruir ese país la cantidad de veces que se te imaginen, Primera, Segunda Guerra, división en Guerra Fría, no lo lograron, así que creo que el título de este video va a ser El país irrompible o algo por el estilo. Número 14. Alemania no es un país muy extenso en kilómetros cuadrados en Europa, sin embargo es el país más poblado de la Europa occidental. Según los censos más recientes, se calcula que el país cuenta con una población cercana a los 81 millones de habitantes. Tenía la idea que estaba por los 80.000. Otro dato que me interesa saber es, obviamente para compararlo con Argentina porque no nos gana. Uy, son una pequeña mancha en el mapa. Alemania tiene 357.592 kilómetros cuadrados. Argentina tiene 2.700.000 kilómetros cuadrados. Así que calladito la boca. Esto es una imagen que te dice en orden cuáles son los países más grandes en extensión territorial. Tenemos primero Rusia, incompetible. Pone Antártida, yo no lo cuento Antártida. O sea que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Octavo Argentina. Tenemos ante a China, Canadá, Brasil, Estados Unidos, Australia, India, Argentina. Alemania, ¿ustedes lo ven acá Alemania? Paraguay. Alemania, no te veo Alemania. Muy chiquito. Esto es Guatemala. Chile, mirá lo que es Chile. Tuvieron que modificar el dibujo para que entre Chile, boludo. Qué grande. No, Alemania no aparece. Debe estar bastante lejos. Acá tenés 410. Acá está Alemania. Mirá, bastante lejos está ahí. Está Japón. Japón es un poco más grande que Alemania. Y antes de Alemania está la República del Congo. Número 15. Alemania es actualmente un país líder en el uso de energías renovables, siendo que alrededor del 50% de toda su electricidad proviene de fuentes no contaminantes, y siguen con el proyecto de que el 100% de toda su energía sea limpia. Qué progresistas que son en lo económico los muchachos ¿no? Líderes en energía renovable. Eso sí, cuando Rusia les corta el suministro, o sea, cuando sancionan a Rusia por guerra, bla, 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 y Alemania se queda sin poder comprar el gas, ay, cómo salen a llorar, muchachos. Cómo salen a llorar y encima violan las sanciones que ellos ponen para comprarle gas a Rusia. Todo no se puede, muchachos. Tratan de ser lo más progresista en lo que tiene que ver con lo renovable, pero no damos basta. Con gas de Rusia cualquiera es progre, ¿no? Esa es una buena enseñanza. Muchas centrales nucleares las cerraron. Bueno, eso no entiendo mucho. ¿Por qué? ¿Por un riesgo de catástrofe encontraron algún tipo de contaminación con la central nuclear? No pueden ser tan trolazos de no contaminar. 16. La Catedral de Ulm actualmente es considerada como la más alta del mundo, con una altura de 161 metros. La Catedral de la Plata no tiene nada que envidiarle a la Catedral de Ulm. Encima, ¿cuánto mide la
catedral. La Plata y Torres de 112 metros, 112 y 162. Y bueno, exactamente 50 metros más larga es la catedral de los alemanes. Esta catedral se caracteriza por ser una iglesia luterana de estilo gótico y fue construida durante el siglo XIV hasta el 1890. En ella se pueden subir 768 escalones hasta llegar a la altura de 150 metros, obteniendo una vista panorámica de toda la ciudad. 750 escalones más o menos, mucho. Yo creo que la vez que más escalones subí en mi vida contándolos fue el tobogán de Aquamanía, que eran algo de 73. 17. El año 1945, gran parte de Alemania había quedado en ruinas y en la peor crisis de su historia. Sin embargo, gracias a las medidas económicas y al Plan Marshall, la Alemania Occidental logró tener una de las economías más fuertes del mundo en un lapso de tan solo 5 años, dando un crecimiento del 7% de su PIB anual durante muchos años. Este fenómeno es conocido como el milagro económico alemán. Fue pedirle plata a Estados Unidos para reconstruir toda Europa que estaba destruida. De paso, Estados Unidos gana por la parte, no mueve ningún recurso más que el financiero y vos después me devolvés platita. Eso para lo que tiene que ver con un negocio es lo mejor que podés encontrar, la rentabilidad financiera, porque no corres otro riesgo más que la deuda del no pago de la persona a la que le prestaste, pero no arriesgas ningún tipo de capital físico. Número 18. 3 de los 10 automóviles más vendidos de toda la historia son de marcas alemanas. El Volkswagen Passat vendió más de 15 millones de unidades. El Volkswagen Tipo 1 o Escarabajo vendió más de 21.5 millones de unidades. Y el Volkswagen Golf vendió 30.5 millones de unidades, siendo el tercer vehículo más vendido de toda la historia. 30 millones de unidades. O sea que más de un tercio de Alemania andaba en ese auto. Y además, si sumás los 3 autos, son 30, cuenta, más de 2 tercios de la población pudo haber usado solamente ese auto y los otros, las demás modelos de auto. Ni siquiera estamos hablando de marca. Número 19. El Oktoberfest es la fiesta más popular de Alemania, comenzando a ser celebrada en Múnich. El Oktoberfest es la fiesta popular más grande de Alemania y se entiende porque a los chabones les gusta tomar la cervecita. Desde el año 1810, siendo también una de las más importantes del mundo, siendo imitada por países que tuvieron una gran recepción de migrantes alemanes como Brasil, Argentina, Chile Aparecemos en el video. Bien, un logro más. o Estados Unidos. Número 20. Alemania. Acá en Entre Ríos sobre todo, bueno, y en Córdoba me imagino que también, hay mucha colonia alemana. Digo Entre Ríos porque es la provincia en la que me toca convivir. Ponele en Santa Anita, sé que hay mucho alemán ruso. Bueno, eso es lo que me extraña. Los chabones, capaz porque eran europeos o no sé, hablarán medio parecido que, pero solían como acomodarse y vivir medio juntos. Y también hasta procrear medio juntos. Y el sur, ok. No lo tengo tan investigado esa parte. Y es más, dije Córdoba porque el Oktoberfest de Argentina más grande es en Córdoba. Si no, no se me pasaba. Debe haber varios lugares donde había varias colonias de este tipo y se me pasa. Alemania es hogar de hasta 5.000 variedades de cerveza distintas, elaboradas en los distintos estados que conforman la nación, existiendo cerca de 1.500 cervecerías en el país, siendo que aproximadamente el 40% de las cervecerías de toda la Unión Europea están ubicadas en Baviera. Carajos, Baviera. Es una provincia que ocupa el centro sur de Alemania y parece que son bien productivos en lo que tiene que ver con cerveza. Número 21. Aunque Venecia es considerada la ciudad de los puentes debido a la gran cantidad de canales que hay en ella, Berlín tiene muchos más. Cuenta con aproximadamente 1.700 puentes, mientras que Venecia solo tiene 409. 1700 puentes. Son muchos puentes, muchachos. Son muchos puentes y le ganó a Venecia. O sea, una ciudad de Alemania tiene 1700 puentes. Eso porque los chabones son fan de la ingeniería y dijeron, hagamos puente por doquier. Si no, no se explica, ¿cómo tiene tantos puentes? Mira, tienen un puente y en la otra cuadra tienen otro. Número 22. Alemania es tierra de muchos de los compositores más virtuosos de la historia. Personajes como Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Richard George Strauss, Johannes Brahms y Robert Alexander Schumann son unos de los compositores alemanes más difundidos en todo el mundo. Los únicos que conocía son alemanes. Le falta Pavarotti. Número 23. Aunque desde la reunificación la capital de Alemania oficialmente es Berlín, durante muchos años la sede del gobierno alemán, es decir, sus poderes gubernamentales estaban en la ciudad de Bonn, que fue la capital provisional de la República Federal Alemana. Finalmente, una vez se reunificaron las dos Alemanias, mediante una votación del Parlamento alemán, se decidió el traslado de los poderes a la ciudad de Berlín, quedando como la conocemos en la actualidad. Estas cosas como que sí me tocan de cerca porque en Argentina tenemos todo centralizado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Quiero mostrar lo que es todo el poder político
político de Argentina está acá, en eso ahí. Con lo grande que es Argentina, siempre estuvo la idea, la ilusión para algunos pocos. Se ha hablado hasta en los medios, en épocas anteriores, igual ahora lo que menos importa es trasladar la capital del país. Se ha tenido el proyecto de trasladarla al norte de La Pampa o el sur de Córdoba. Es más, no se la quieren dar a Córdoba porque, bueno, cordobeses medio que si no estaría en el medio de Argentina ya se hubiesen independizado del país. O también sería bueno dársela a San Luis, pero ubicarla bien en el medio, porque tenemos todo centralizado acá, todo centralizado en el este del país. Imagínate si de Santa Cruz le dicen tenés que ir a hacer un trámite nacional sí o sí, ciudad autónoma. Ponele que sos de Mendoza, bueno, cortás acá y llegás por vehículo terrestre. Igualmente si la ponés acá le queda re lejos igual a Santa Cruz, así que no me sigan mucho en el ejemplo. Pero, ¿qué pasa? Se ha hablado en Argentina de correr alguna vez la capital del país, jamás se logró. ¿Qué hizo Alemania? Bueno, muchachos, votemos. Votaron y movieron todo. ¿Para qué lado? Que pongan la capital en Tucumán. Y capaz que no, capaz que la capital de Argentina tiene que ser en algún país central. La capital de Argentina en 9 años será la Ciudad de México. Pobrecito, bro. Trump les dijo, les cobro $2 más caro los productos que ustedes nos compren si es que no llevan 10.000 policías a la frontera con Estados Unidos. ¿Qué hicieron? Al otro día movieron todo México. Y ustedes van a ser la capital de Argentina. Número 24. En Alemania se celebra el carnaval más multicultural del mundo. Este es conocido. El carnaval más multicultural del mundo. ¿Cómo hacemos para sacarle un poco de progresismo a este país europeo, muchachos? ¿Cómo puedes tener todo de las culturas de todo? Pará. Ahora entiendo por qué Francia está recaliente, boludo. Porque ellos quieren mantener soberanía. Conocido como el Carnaval de Culturas de Berlín, y en él se disfruta de comida, bebidas exóticas, conciertos, fiestas y un desfile de carnaval con carrozas, cantantes y bailarines de más de 70 países diferentes. 193 países según ONU, 70 países, no es más de la mitad, pero son muchos. No se ven chinos ni negros en las fotos. Vamos a investigarlo bien. Se va a la mierda el directo si empiezo a reconocer gente por etnia, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Boliviano, y acá tenemos mexicano. Eso es asiático, que es ojitos asiáticos y amarillo. Yo algo de chino veo ahí. Y esto parece Grecia por los colores. Número 25. Alemania es uno de los países que mayor número de grupos de rock y metal posee en Europa, teniendo incluso bandas de talla mundial, como rock y metal, eso lo sabía de esa parte de Europa. Países nórdicos son bastante fanáticos de tiene que ver con el metal, pero el metal pesado. Como Scorpions, Rammstein, Accept, Blind Guardian, Helloween, Edguy o Lacrimosa, por mencionar unos cuantos. No conozco ninguno porque no uso campera de cuero. Me compré una de ecocuero una vez, se le salió todo el cuero porque era truchísima y nunca más, loco. 6. Alemania es el país con más lugares para la práctica de actividades culturales, con alrededor Estoy repodrido que todo lo cultural está acá. Con alrededor de 6.200 museos, 820 teatros y 8.800 bibliotecas, además de ser considerado el país de los festivales, pues existe una fecha festiva para casi cualquier rubro, sobre todo artístico. 8.800 bibliotecas. ¿Se dan cuenta que Argentina va a cambiar el día que mantengamos el precio del dólar y no el día que multipliquemos la cantidad de librerías? Aunque ya nadie va a la librería, ya está totalmente perdido. El momento en el que teníamos que hacerlo, nos comimos 6 golpes de estado en menos de 40 años, creo. Camino de Seiza y Europa. Nos vemos. Número 27. Alemania se compone en un 33% de bosques, es decir, 11,4 millones de hectáreas, con más de 90 millones de árboles, siendo sus áreas verdes más famosas la Selva Negra Alemana o el Gran Bosque Bávaro. ¿Qué onda ese dato? Tipo, ¿ya se estaba quedando sin datos y me tiró ese para robar? ¿O a ustedes les parece relevante? 11 millones de hectáreas de bosques, casi la mitad del territorio. Número 28. El castillo de Neuschwanstein de Alemania es la imagen de un cuento de hadas, siendo un castillo encaramado en lo alto de una montaña, que sirvió de inspiración a Disney y fue construido el siglo XIX por el rey de Baviera. Yo he escuchado que el castillo Disney, como todo persona que triunfó en el entretenimiento, copió ideas y al castillo Disney lo había sacado de algún lugar. Y este tiene los colores del castillo de Disney. Yo se lo digo porque tengo un amigo que viajó hace poco, así que vi su historia. Ludwig II. Este es el edificio más fotografiado de Alemania y uno de los destinos turísticos más populares en este país. ¿Se podrá entrar ahí? Imagino que hay algún tipo de automóvil o... ¿Cómo subís a ese lugar? ¿Escalando por algún tipo de vehículo a motor? Pero a combustión no. Tiene que ser a motor eléctrico, porque acá todo lo que contamine afuera. O será mediante un ascensor. Con 1.4 millones de visitantes anuales. Número 29. Aunque el Imperio Romano no logró someter a los pueblos germánicos en su totalidad, vamos a hacer un poco de investigación. Los países germánicos son aquellos que se encuentran en el norte y oeste de Europa,
como Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia, o sea, los escandinavos. Los pueblos germánicos han tenido un papel importante en la historia de Europa y del mundo. Entre los reinos germánicos se encuentran el reino visigodo de Tolosa, el reino visigodo de Toledo, el reino franco, el reino trogodo, el reino suevo, casi muy parecido a suave, el reino lombardo, el reino suevo de Braga y el reino vándalo de Cartago. Nunca leí estas cosas. Imagínate lo poco que sé de historia europea, que no me suena nada. Es Sarmatia europea. Ponle que todo forma parte de Germania. Está el norte de Alemania, todo Rusia para allá, todos son el mismo color. Qué rara esta división. Italia está bien, España, me acuerdo que antes decían Galia, decían a Francia, Dacia me suena, creo que una marca de auto, algo estilo. Pontus, Euxinuos, ¿qué es esto? Galatia, así se llamaban los países raros. En la actual Alemania existen una gran cantidad de restos arqueológicos de este imperio, sobre todo en la parte sur del país. Número 30. En Alemania surgió la escuela que desarrolló la base teórica para la arquitectura, arte y el diseño gráfico e industrial de la actualidad, la escuela de Bauhaus. Esta escuela se fundó el año 1919 y aunque fue cerrada el año 1933, en pocos años logró sentar las bases del diseño, arquitectura y el arte moderno de todo el mundo. El último dato tenía que ver también con crear algo tan disruptivo en términos mundiales como diseño arquitectónico y el arte moderno. Che, con razón el bigote quería expandirse si hacen todo bien. Y él dijo, che, yo no soy alemán, yo soy austriaco, estoy frustrado con mi vida, pero en Alemania hacen cosas buenas. Por lo tanto, voy a llegar a lo máximo del poder y después voy a expandirme. ¿Para qué? Para que todo el mundo haga las cosas bien. Pero bueno, no lo entendieron. Y como a la historia le escriben los que ganan, así estamos, gente. Eso fue todo Alemania. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Como siempre, se agradece dejar su follow, darle like y comentar, no sé, cuál fue el dato más relevante, argumentos sobre cuál puede ser mejor país que Alemania en términos de invenciones. Está muy complicado ganarle a este país. Yo por mi parte me despido.